Buen día. Muy bien, gracias. ¿Pueden ver ya en la pantalla el tema de la clase? Sí, doctora, buenos días. Buen día. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con la clase teórica. La anterior semana habíamos visto el tema de alteraciones. ¿Qué fenómenos naturales alteraban ya sea la materia prima como tal o la especialidad farmacéutica? Y habíamos visto que en las alteraciones teníamos tres grupos de agentes de alteración. Los agentes físicos, que estaban representados por todas las manifestaciones de energía que hay en el universo, los agentes químicos representados por los diferentes compuestos químicos presentes en el medio ambiente, como el oxígeno, el ozono, el dióxido de carbono, en su mayor parte, y los agentes biológicos. Y como su nombre nos dice, agentes biológicos estaban representados por microorganismos, que podían ser bacterias, hongos, levaduras, que de una u otra manera alteraban, producían degradación, sobre todo en fórmulas nutritivas. ¿Cómo qué? Como las fórmulas para bebé, los suplementos alimenticios, los cuales no habían sido herméticamente sellados y daba lugar al desarrollo ya sea de bacterias, de hongos, de levaduras que producían diversos fenómenos como la putrefacción, el enmohecimiento y todos con desprendimiento de nuevos compuestos y formación además de un olor característico, en muchos casos desagradable. Ahora, todos estos agentes naturales de alteración, naturales porque están en la naturaleza, no interviene la mano del hombre, es la naturaleza la que va a producir esta degradación. Y hemos dicho que estos procesos naturales son procesos espontáneos y al ser espontáneos, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, son lentos y los estudios, la observación, el seguimiento que se haga a esta materia prima, a estos productos terminados, nos va a permitir detectar algún estado transitorio de alteración que va a producir ya sea un equilibrio o produzca una alteración definitiva. Desde luego, aquella materia prima, aquel principio activo o aquella forma farmacéutica que tenga principios activos de reacción instantánea, es decir, que se degrada inmediatamente por acción, ya sea de la humedad, por acción de la luz, por acción de cualquier forma de energía, escapa esto y va a generar fenómenos degradativos. Entonces, así como existen agentes de alteración, cada uno de estos agentes de alteración genera degradación. Y a esta degradación se conoce con el nombre de fenómenos degradativos. Ahora, hemos hablado de agentes físicos de alteración. Los agentes físicos de alteración, ¿de qué manera van a afectar al medicamento? Van a producir una modificación en la estructura física. En la estructura física. Entonces, los agentes físicos atacan a la estructura física y van a producir modificaciones en la estructura física. Y estas modificaciones se van a manifestar no solamente por un cambio de agregación. Cuando hemos visto el caso de la aspirina, hemos sometido a la acción del calor. Y lo mismo ocurre con las diferentes formas de energía que producen calor. ¿Qué ocurre? Existe un cambio de agregación, pasa del estado sólido al estado líquido o del estado líquido al estado de vapor. Entonces, se manifiestan no solamente por el cambio de estado de agregación, sino también por variaciones. ¿En qué? En las relaciones cuantitativas entre los componentes de una formulación. O si no, por desequilibrios estructurales, sobre todo en el caso de los polifármacos, que son sistemas heterogéneos. Ahora, ¿qué factores afectan la estructura física? Por ejemplo, la fusión. La fusión, ¿qué es la fusión? Cuando una droga sólida es sometida a la acción del calor y inmediatamente esa droga sólida se funde, como ocurre en el caso de la aspirina. Se funde, sufre un proceso de fusión, se funde y cambia de estado de agregación, pasa al estado líquido.
Lo mismo le ocurre, por ejemplo, a los óvulos, le ocurre a los supositorios, cuyos excipientes son sensibles al calor. Como por ejemplo, ¿qué excipiente utilizan los supositorios, los óvulos? Tal vez alguno de ustedes puede decirme. ¿Qué excipientes utilizan para la producción de supositorios, de óvulos? Se utiliza, por ejemplo, la manteca de cacao. En algunos casos se utiliza el glicerolado de almidón, sobre todo en el caso de los óvulos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dejamos expuestos al calor o expuestos a una radiación, a la luz solar o a una lámpara, ese supositorio empieza a fundir y va perdiendo su forma farmacéutica. Los supositorios, los óvulos tienen una forma final en su presentación. Cuando es sometido a la acción del calor, funde. Ese excipiente se va derritiendo y va perdiendo su forma farmacéutica. Y no solamente la forma farmacéutica, sino que al perder la forma farmacéutica, ese principio activo sufre un proceso de degradación. Lo mismo entonces ocurre en el caso de las pomadas. En el caso de las pomadas que tienen como excipiente por lo general la vaselina sólida o la lanolina. Si sometemos a la acción del calor, empieza igual a su fluidificación, empieza a fluidificarse. Y al fluidificarse varían las propiedades reológicas de este producto. Y al variar esas propiedades empieza un proceso de degradación. En muchos casos, en las pomadas, ¿qué ocurre? Entre el oxígeno del medio ambiente y ocurre un proceso de enranciamiento, se vuelve rancio con un olor característico. Otro fenómeno que pertenece a la modificación, que produce modificación de la estructura física, es la evaporación, que sobre todo se da en formas farmacéuticas líquidas, sobre todo cuando el cierre no es perfecto. Y no solamente cuando es sometido a altas temperaturas, cuando está durante un tiempo largo a temperatura ambiente, ocurre este fenómeno de evaporación. Y eso se da cuando el cierre no es perfecto. Entonces, hay formas farmacéuticas, hay principios activos líquidos que tienen un bajo punto de ebullición. Entonces, cuando tienen el punto bajo de ebullición, son muy volátiles inclusive a temperatura ambiente. Otro fenómeno que afecta a la estructura física es la concentración. La concentración se concentra. Por lo general, este fenómeno de concentración también se da en principios activos o en formas farmacéuticas líquidas. Entonces, ¿qué ocurre en la concentración? Empieza a evaporar y llega a un punto de saturación, donde se produce y hace una precipitación o una cristalización de los solutos. Y esto ocurre con frecuencia en el caso de los jarabes. ¿Por qué en el caso de los jarabes? Porque en los jarabes, sabemos, tiene como base una elevada concentración de azúcar. Una elevada concentración de azúcar. Entonces, como la concentración de azúcar es elevada, está próxima al punto de saturación. Evapora un poco líquido, inmediatamente se produce una cristalización. Y cuando el cierre no es hermético, esta cristalización se la puede observar inclusive alrededor de la tapa. Empieza, tal es la saturación que se produce, se concentra y empieza a formar cristales. Y esos cristales no los forma solamente dentro del frasco. Cuando el cierre es poco hermético o cuando la presión aumenta por la variación del pH, empieza a fermentar, ¿qué ocurre? Esos cristales salen y se forman los cristales alrededor de la tapa. Otro fenómeno, la dilución. La dilución. ¿Cuándo se da la dilución? De la misma manera, cuando el cierre no es hermético, ¿qué ocurre? En la dilución, el principio activo o algún componente de la formulación empieza a absorber humedad de la atmósfera, del medio ambiente, absorbe humedad
Y al absorber humedad se va produciendo la dilución de la forma farmacéutica, y esta dilución, como es humedad, como es vapor de agua, va a producir inmediatamente un fenómeno de degradación. Está produciendo una alteración, una modificación en la estructura física. En la estructura física. Otro fenómeno muy relacionado a la dilución, la delicuescencia. La delicuescencia, llamada también licuación. Licuación. ¿Por qué? Porque aquí, ya sea la materia prima o la forma farmacéutica, va absorbiendo con facilidad el aire, el agua de la atmósfera, del medio ambiente. Y esto generalmente ocurre en aquellas formas farmacéuticas que tienen el principio activo muy higroscópico, es decir, que tiene una gran afinidad por el agua. Entonces van absorbiendo pequeñas cantidades, sobre todo cuando la materia prima no está bien conservada, cuando no está en un ambiente protegido de la humedad. Por eso les decía, no solamente las normas de almacenamiento se van a dar en producto terminado, sino también en la materia prima, porque la materia prima también sufre estos fenómenos. Otro fenómeno, la fluidificación que ocurre en los preparados o en las formas farmacéuticas sólidas de carácter amorfo. Se fluidifican. ¿Por qué? Porque todas las de carácter amorfo se caracterizan por su alta higroscopicidad, es decir, absorben agua del medio ambiente. Y al absorber agua del medio ambiente, sufren un fenómeno de fluidificación. Otro fenómeno que está muy relacionado a la estructura física, el hinchamiento. La absorción del agua por higroscopicidad, sobre todo en la materia prima amorfa, va a producir, ¿qué cosa? Que los almidones aumenten de volumen, y por lo general el almidón es una sustancia auxiliar presente en la mayor parte de las formas farmacéuticas, sobre todo sólidas. Entonces, en estas formas farmacéuticas sólidas empieza un fenómeno de hinchamiento, y ese fenómeno de hinchamiento va a producir degradación. ¿Por qué? Porque poco a poco se van desprendiendo partículas de la forma farmacéutica sólida. Y otro fenómeno, el cremado, que es una alteración muy frecuente, sobre todo en las emulsiones. ¿Y qué va a dar lugar a este cremado? El cremado, que es la exposición al calor extremo. Y este calor puede deberse a las mismas radiaciones de la luz solar o a las diferentes fuentes de energía. Les decía, en las farmacias muchas veces tenemos tubos fluorescentes que están irradiando directamente a las diferentes presentaciones, a las diferentes formulaciones. ¿Y qué van haciendo? Van calentando nuestra forma farmacéutica, van calentando los principios activos, las sustancias auxiliares. Y sobre todo cuando se trata de emulsiones, ese fenómeno recibe el nombre de cremado. ¿Por qué? Porque se produce una diferencia en la concentración de los glóbulos de la fase interna de la emulsión, dando lugar a que estas dos capas de la emulsión se separen. Y al separarse, ¿qué va a ocurrir? Al separarse, va a producir una degradación de los componentes de la formulación, de los diferentes componentes de la formulación. Eso es lo que produce. Ahora, también existen otras técnicas, existen varias técnicas: el cementado, la fractura, la pulverización, el aplastamiento, el cuarteado. Son fenómenos que afectan a la estructura física. Así como hay fenómenos que afectan a la estructura física, cuando los agentes de alteración producen un daño a nivel de la estructura química, estos se manifiestan como modificaciones en la estructura química. ¿Y qué son estas modificaciones en la estructura química? Son aquellas que suponen cambios a nivel de la estructura molecular de las formulaciones medicamentosas, dando lugar a consecuencias farmacoterapéuticas bastante peligrosas. Entonces, este cambio en la estructura molecular de la formulación
va a generar cambios o consecuencias farmacoterapéuticas. Y las modificaciones a nivel de la estructura química se manifiestan por fenómenos de oxidación, fenómenos de reducción. Cuando hablamos de fenómenos de oxidación, hablamos de procesos que se desarrollan a expensas del oxígeno atmosférico. Y estos fenómenos que se desarrollan a expensas del oxígeno atmosférico se conocen con el nombre de autooxidaciones. Y entre estos fenómenos de oxidación tenemos la rancidez, los diferentes tipos de rancidez. Ustedes han visto qué es la rancidez. La rancidez es un proceso oxidativo que van a sufrir ¿quiénes? Las grasas y aceites fijos, ya sea de origen animal u origen vegetal. Mediante este proceso de rancidez, ¿qué va a ocurrir? Van a adquirir un olor característico bastante desagradable. Y en las formulaciones semisólidas, ¿qué va a ocurrir? Va a dar lugar este fenómeno de rancidez a que los productos aumenten su acidez. Y al aumentar su acidez se produce ese fenómeno degradativo. Ahora les decía, la rancidez puede ser de diferentes tipos. Tenemos nosotros una rancidez peroxídica. ¿Cuándo se llama peroxídica? Cuando intervienen los radicales libres en la transformación de los ácidos grasos no saturados. Esa es una rancidez peroxídica. Intervienen radicales libres. Tenemos otro tipo de rancidez, que es la rancidez aldehídica o cetónica. ¿Cuándo se produce una rancidez aldehídica o cetónica? Se produce por un proceso de pérdida de hidrógenos, por dehidrogenación. Y esta rancidez por dehidrogenación origina el desarrollo de microorganismos. Y se forman, como les he dicho, en todos los tipos de rancidez, se forman compuestos, por lo general, de un fuerte olor desagradable, que son las metilcetonas. Entonces, en la rancidez aldehídico-cetónica, que es la que más frecuentemente ocurre en los medicamentos, se desarrollan metilcetonas. Por eso que en la rancidez nosotros apreciamos un fuerte olor a rancio, un olor desagradable a rancio. Y finalmente tenemos otro tipo de rancidez, que es la rancidez ácida. La rancidez ácida, que es un proceso enzimático. Esos son los tipos de rancidez. Ahora, la rancidez, ¿qué consecuencias farmacoterapéuticas, farmacéuticas y farmacológicas trae? Además del olor desagradable, la rancidez también produce causticidad en los excipientes grasos, de pomadas, de ungüentos y de cremas. Y la presencia de radicales libres de elevada potencia en los aceites. Y estas consecuencias van a dar lugar a la pérdida de la potencia, sobre todo en el caso de las hormonas y las vitaminas liposolubles. Otro fenómeno dentro de la oxidación es la resinificación. Así como afecta la rancidez, en algunas formas farmacéuticas afecta la resinificación, la formación de resinas. Es un fenómeno que por vía oxidativa soportan sobre todo las esencias, los aceites esenciales y los aceites fijos secantes, que por un proceso de descomposición y de polimerización dan lugar a la formación de resinas. Y todo eso se realiza por un proceso oxidativo. Ahora, también dentro de los procesos oxidativos tenemos el fenómeno de coloración. ¿Por qué de coloración? Porque muchas formas farmacéuticas, por acción, sobre todo de ese oxígeno que interviene, adquieren un color, empiezan a tomar color
¿Por qué? Porque van desarrollando sustancias fenólicas. Van desarrollando sustancias fenólicas y los comprimidos, que eran inicialmente blancos, empiezan a volverse amarillos o desarrollan una coloración parduzca. ¿Por qué? Porque están absorbiendo oxígeno, están produciendo una autooxidación y están desarrollando compuestos fenólicos. Compuestos fenólicos. Por ejemplo, ocurre sobre todo en el caso de la adrenalina, de la morfina, que son compuestos que desarrollan inmediatamente funciones fenólicas. Funciones fenólicas. Ahora, otro fenómeno que afecta la estructura química, así como es la oxidación. Y dentro de la oxidación hemos visto entonces la rancidez, hemos visto la resignificación y hemos visto la coloración. Tenemos otro fenómeno que es la reducción. La reducción. ¿Qué es la reducción? Es un proceso químico desencadenado exclusivamente por la energía radiante. Entonces, la energía radiante produce un fenómeno químico de reducción, de reducción. Y entre los fenómenos de reducción, nosotros tenemos la decoloración. Aquí es la pérdida de color, la decoloración. En la oxidación vimos la coloración, cuando cambia de color, cuando adquiere color. Por ejemplo, les decía, la adrenalina, que tiene un color, toma un color blanquecino o desarrolla un color parduzco. En cambio, en la reducción ocurre el fenómeno inverso, que es la decoloración. La decoloración, cuando algunas formas farmacéuticas, como los comprimidos, las grajeas, los polvos, los granulados, modifican su aspecto por la formación de leucoderivados. Van perdiendo su color. Normalmente las grajeas tienen color porque como tienen una cubierta de azúcar, a esa cubierta de azúcar ponen un colorante, a diferencia de los comprimidos, que es más complejo. Las grajeas es más fácil la formación del color. Entonces, ¿qué ocurre en las grajeas? En las grajeas empieza a desarrollar un leucoderivado. Un leucoderivado, ¿por qué? Porque empieza ese fenómeno de reducción, empieza en algunos casos a desarrollar microorganismos y esos producen leucoderivados que decoloran. Si el comprimido tenía un color amarillo, ese color amarillo se va decolorando, va perdiendo. Y a medida que ocurre este proceso de degradación, la decoloración es cada vez más intensa. Otro fenómeno dentro de la reducción, aparte de la decoloración, tenemos la turbidez. Tenemos la complejación. ¿Qué es la complejación? La complejación es la formación de complejos. La complejación es un proceso químico que ocurre en mezclas complejas. ¿Y qué son las mezclas complejas? Son los polifármacos, aquellos que tienen varias moléculas, tienen varios principios activos, diferentes sustancias auxiliares, las cuales al entrar en contacto se unen normalmente por moléculas débiles como las uniones de hidrógeno. Y en estas moléculas complejas, ocurre procesos de complejación, ya sea por precipitación o por floculación, cuando cambia la viscosidad. Y en estos procesos de complejación se forman complejos. Al formarse complejos, estos complejos impiden la absorción de ese principio activo presente en la formulación. Esa es la complejación. Otro fenómeno es la precipitación. La precipitación de algún producto insoluble, producto de la reacción de degradación. O la turbidez. ¿Qué es la turbidez? La turbidez es un proceso químico en el cual las soluciones, se da sobre todo en soluciones, las soluciones forman un producto insoluble coloidal y el líquido se vuelve opalescente, se vuelve turbio. Por eso que
en la oficina de farmacia, también los farmacéuticos realizamos el control de calidad, haciendo un seguimiento a nuestras diferentes formulaciones que están en nuestro stock de farmacia. Vamos viendo si se trata de una solución, si esa solución es transparente o tiene algún tipo de precipitación o se ha vuelto opalescente o hay presencia de turbidez. Entonces, en las formas farmacéuticas sólidas vamos viendo si hay un fenómeno de coloración por oxidación o hay un fenómeno de decoloración por reducción, si ha perdido color o más bien han tomado color, o vamos viendo si ha habido la formación de precipitados o de cristales, porque la cristalización también es un fenómeno por reducción. La cristalización, la formación de cristales, Y eso ocurre, hemos visto, por ejemplo, en el caso del ácido acetil salicílico, de la aspirina, cuando sufre ese proceso de degradación por acción de la humedad. La humedad es un fenómeno natural. Por acción de la humedad, ese ácido acetil salicílico llega a degradarse, libera sus dos componentes, hemos dicho ácido acético, ácido salicílico. Ese ácido acético, por acción del calor, puede evaporar. Y el ácido salicílico, ¿qué va a hacer? Va a empezar un fenómeno de cristalización. Y finalmente, existen también fenómenos varios. Fenómenos varios son los que dependen de la estructura química particular de un determinado medicamento. Están en función entonces a una estructura particular de un medicamento, que además de intervenir la oxidación, de intervenir la reducción, la hidrólisis, también intervienen otro tipo de fenómenos, como por ejemplo en fenómenos varios, podemos hablar de la eflorescencia. ¿Qué es eflorescencia? La eflorescencia es un proceso químico que va destruyendo la construcción de una red, sobre todo en las moléculas que tienen formas hidratadas. Otro fenómeno vario que afecta la racemización. La racemización es un fenómeno muy importante que se da en drogas ópticamente activas. ¿Cuáles son las drogas ópticamente activas? Son los isómeros levógiros y destrógiros. Existen formas levógiras, existen formas que están activas en su forma destrógira. Entonces, en este tipo de formas ópticamente activas ocurre un fenómeno de racemización, en la que los isómeros opuestos poseen diferentes potencias terapéuticas. Entonces, muchas veces la adrenalina es activa en su forma destrógira, pero por un fenómeno de racemización inmediatamente se convierte a su forma levógira, donde pierde su actividad. Entonces, este fenómeno de racemización solamente se produce en drogas ópticamente activas. Otro fenómeno vario es la digestión enzimática. ¿Qué es la digestión enzimática? Aquella en la que intervienen enzimas. Y sobre todo se da a nivel de las cubiertas. Por ejemplo, en las cápsulas de gelatina rígida. Que contienen pancreatina, contienen papaína, que van a muchas veces reaccionar con los componentes de la formulación o van a reaccionar con los componentes del envase primario. Otro fenómeno vario es la sorción y desorción. ¿Y qué será sorción y desorción? La sorción y desorción es un fenómeno en la que está el medicamento en contacto directo con el envase primario. Y puede ser, en muchos casos, que el envase primario ceda componentes que reaccionen con los componentes de nuestra formulación. Ese es el fenómeno de sorción. Y esto se da sobre todo en formulaciones líquidas, cuando se envasan en envases de material plástico. Por eso es que mucho el envase plástico hoy en día en la industria farmacéutica no se utiliza para evitar este fenómeno de sorción, a no ser que sea un plástico de buena calidad.
hay un paso de ingredientes. Entonces, desde el plástico al medicamento, desde el envase al medicamento. ¿Y qué va a generar? Va a generar un fenómeno degradativo con formación de nuevos compuestos donde nuestro principio se inactiva, pierde su potencia terapéutica. O ocurre el proceso inverso, en el que pasa ingredientes del medicamento al envase. Es cuando el medicamento, los componentes de nuestra formulación, atacan al envase. Ese proceso recibe el nombre de desorción. Desorción. Entonces, en ambos casos hay interacciones químicas y estas interacciones químicas, desde luego, van a ser altamente peligrosas. Eso con respecto a los fenómenos varios. Y así como hay agentes físicos, agentes químicos que atacan la estructura física o atacan la estructura química, existen, hemos dicho, agentes biológicos que van a producir modificaciones de origen biológico. Y hemos dicho, entre los agentes biológicos hablamos de numerosas especies bacterianas y fúngicas. Y no solamente especies bacterianas y fúngicas, sino también en las modificaciones de origen biológico pueden intervenir insectos, pueden intervenir arácnidos que van a provocar procesos destructivos de consideración. Sobre todo en formas farmacéuticas ricas. Les he dicho, ¿qué formas farmacéuticas ricas? Por ejemplo, los jarabes tienen un alto contenido de azúcar. Se constituyen en medios de cultivo ricos, apropiados para el desarrollo de microorganismos. Por ejemplo, hemos dicho las fórmulas lácteas, las leches para lactantes. Al tener un alto contenido proteico, también se convierten en medios de cultivo ricos que van a permitir el desarrollo de microorganismos o los suplementos nutritivos. Ahora, estos agentes biológicos van a producir por lo general obsolescencia de la forma farmacéutica. Es decir, esa forma farmacéutica se va a servir o se va a convertir en una sustancia que no va a servir para consumo humano. ¿Por qué? Porque se van a producir diferentes fenómenos como la fermentación. La fermentación, un proceso biológico que se inicia sobre todo en las preparaciones farmacéuticas por la presencia de microorganismos que mediante procesos enzimáticos van a producir transformaciones y transformaciones muy profundas que van a inutilizar la formulación, van a inutilizar la preparación. Entonces, en los jarabes, por ejemplo, cuando empieza a desarrollarse este fenómeno de fermentación, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en los jarabes por la presencia de gran cantidad de azúcar, una fermentación alcohólica. Empieza a desarrollar una levadura que es Saccharomyces cerevisiae. Y esta levadura Saccharomyces cerevisiae produce una fermentación de tipo alcohólico. ¿Por qué? Porque empieza a atacar los hidratos de carbono y las hexosas, empieza a atacar el azúcar. ¿Y qué va a producir como producto final? Va a producir el alcohol etílico. Y como producto secundario va a producir el dióxido de carbono. Entonces, esta fermentación sobre todo se da en los jarabes. Otro fenómeno degradativo como modificación de origen biológico, la formación de dextranos. ¿Qué es la formación de dextranos? La sacarosa, que está presente en cristales, va a ser invadida por otro microorganismo, en este caso, Leuconostoc mesenteroides, que se va a transformar por acción enzimática. ¿Y en qué se va a transformar? En dextranos. ¿Y qué son los dextranos? Polímeros, son polímeros de elevado peso molecular que tienen un aspecto de goma, de una consistencia como un mucílago y que va a dar lugar a soluciones de alta viscosidad.
de alta viscosidad. Esto también ocurre sobre todo en las soluciones azucaradas, en los sueros. Por ejemplo, los sueros glucosados. El azúcar se altera en estas soluciones. Se altera, desarrolla el microorganismo leuconostoc mesenteroides y se transforma en dextrano. Entonces nosotros nos damos cuenta porque sabemos que el suero es una solución y de repente sale una solución viscosa, mucilaginosa. ¿Por qué? Porque ha habido formación de dextranos. O se da también esto en los jarabes multivitamínicos, donde entonces el azúcar, el manitol, que son sacáridos, sufren este proceso degradativo. Forman dextranos. ¿Y qué habían sido los dextranos? Polímeros de elevado peso molecular, de consistencia mucilaginosa, de consistencia gomosa, donde las soluciones se transforman en soluciones viscosas de alta densidad. Otro fenómeno, la putrefacción. La putrefacción que se produce en formulaciones proteicas. ¿Cuáles son esas formulaciones proteicas? Les decía, los suplementos nutritivos, las fórmulas lácteas, que tienen gran contenido proteico. Y este contenido proteico sirven de sustrato nutritivo para el desarrollo de microorganismos, donde se va a provocar procesos degradativos de los aminoácidos presentes, con formación de sustancias de mal olor. Y muchas veces estas sustancias de mal olor, además, son muy tóxicas, como es el caso, por ejemplo, de la ornitina, un aminoácido, que va a dar lugar a la formación de un compuesto que se denomina putrescina. La putrescina y usina, que van a producir un compuesto tóxico que es la cadaverina. Y ese compuesto tóxico en muchos casos ha generado la muerte. Y eso está reportado en la Federación Farmacéutica Internacional. La cadaverina es un producto muy tóxico que desencadena la muerte. Si ustedes le dan una fórmula láctea putrefacta a un lactante, a un recién nacido, y ha desarrollado esta cadaverina, con seguridad que este lactante va a sufrir un proceso de intoxicación que puede conducirle a la muerte. Entonces, todos los medicamentos, todas las formulaciones proteicas pueden generar este fenómeno de putrefacción. Por eso es muy importante que en el control de calidad se realice un control estricto de la esterilización, porque estos fenómenos de putrefacción se dan por esterilización incorrecta o incompleta del producto, dando lugar al desarrollo de estos microorganismos. Otro fenómeno dentro de las modificaciones de origen biológico es el enmohecimiento, la proliferación de hongos en ciertos medicamentos, y también este fenómeno se da en materiales de curación. Sobre todo, el enmohecimiento se produce en aquellos departamentos de clima cálido y húmedo, porque ustedes saben que la humedad y la temperatura hace que rápidamente desarrollen hongos, sobre todo en soluciones parenterales con un cierre inadecuado, con un cierre deficiente, o en envases de vidrio o de plástico donde no son de buena calidad y empiezan a penetrar esporas. Y esas esporas van desarrollando colonias que son filamentosas, algodonosas y muchas veces de diversos colores. Ahora, estos desarrollos fúngicos no solamente se desarrollan en estas soluciones líquidas, en estas soluciones parenterales. También podemos observar desarrollos fúngicos en formas farmacéuticas sólidas, en el caso de los comprimidos, en el caso de las grajeas, en el caso de las perlas. Hay desarrollo fúngico, donde, sobre todo, aquellas que tienen grandes cantidades de azúcar como las grajeas, almidones como las
los comprimidos o gomas como las perlas van a dar lugar a desarrollos fúngicos con formaciones superficiales donde aparecen colonias de color parduzco. Colonias de color parduzco. Por eso es que cuando uno está en una farmacia para dispensar, debe observar el producto. No es solamente ver la fecha de expiración y el envase primario. Uno tiene que sacar la forma farmacéutica y observar que no tenga estos microorganismos, que podemos darnos cuenta a simple vista. ¿Por qué? Porque hay cambio de color, hay cambio en el aspecto, hay cambio en su calidad, hay formación en los jarabes, formación de cristales, hay fermentación. Entonces nosotros debemos revisar dentro de la oficina de farmacia, no solamente en la industria farmacéutica, en la oficina de farmacia, porque no todos ustedes van a estar en una industria, probablemente muchos van a tener farmacia o van a trabajar en una farmacia. Entonces hay que tener estos cuidados porque son fenómenos naturales los que están desencadenando modificaciones en la estructura física, en la estructura química y modificaciones de origen biológico. Y todas estas modificaciones físicas, químicas o de origen biológico van a afectar la estabilidad. A un principio les decía, las alteraciones están íntimamente ligadas a la estabilidad. Y a partir de esto, a partir de las alteraciones que se han observado en las formulaciones medicamentosas, ha surgido el concepto de estabilidad y de su opuesto, la inestabilidad. Y les decía, para el farmacéutico, en tecnología farmacéutica, la preocupación es la estabilidad, que es la formulación sea estable. Entonces, ese farmacéutico cuando entra a un proceso de producción, se preocupa porque esa formulación sea estable durante más tiempo y muchas veces agrega conservantes, agrega estabilizantes, desde luego que sean compatibles con los diversos componentes de la formulación. ¿Y para qué agrega los estabilizantes? Porque ese principio activo no es estable en el tiempo, entonces da lugar a una vida útil más larga. Y en cambio, para el farmacéutico analista en el laboratorio de control de calidad, la preocupación es la inestabilidad. Buscamos las causas que puedan generar inestabilidad en ese medicamento y vamos dando los lineamientos. Estos medicamentos deben conservarse a esa temperatura, deben conservarse protegidos de la humedad, deben conservarse protegidos de las radiaciones, de la luz solar. Entonces, el farmacéutico analista da los lineamientos para el almacenamiento y la conservación. Por eso que cuando hablamos de alteraciones, debemos nosotros ver qué métodos estudiamos, qué métodos utilizamos para estudiar la estabilidad. ¿Qué métodos utilizamos? Existía un método clásico. Hoy en día tenemos un método acelerado. Entonces, cuando inició el control de calidad, para estudiar la estabilidad se recurría a un método clásico. ¿Y cuál era el método clásico? Que hoy ya no se utiliza, porque van a ver que es un método bastante demorado. Consistía en colocar muestras del producto en estudio en diferentes condiciones de almacenamiento y reproduciendo las que se consideraban como normales. Entonces, se colocaba las muestras del medicamento en diferentes condiciones de almacenamiento, pero condiciones normales. Se dejaba con iluminación natural, se dejaba en la oscuridad, se dejaba a temperatura ambiente, se dejaba en una heladera una temperatura de más o menos 4 grados centígrados, en congelador a 0 grados centígrados, se dejaba en un envase total o parcialmente lleno, se dejaba en envases de vidrio, se dejaba en envases de plástico, se dejaba los inyectables con aire, inyectables al vacío, utilizando antioxidantes o conservadores. Y se dejaba que el tiempo haga su efecto. Entonces, se dejaba un medicamento con iluminación natural. Al mes se tomaba una muestra y se hacía un control de calidad para ver si ha habido degradación. A los 3 meses se tomaba otra muestra y se hacía el control de calidad. A los 6 meses se tomaba la muestra. Y hasta el momento en el que empezaba la degradación. En muchos casos esto duraba 4, 5 años. En muchos casos 2 años. Entonces era un método bastante lento para darle una vida útil
al medicamento. Si bien este método proporciona resultados confiables, porque se está sometiendo el producto a situaciones reales, a situaciones normales de almacenamiento, pero su desventaja radica en la duración de las pruebas. Entonces, como duraba mucho tiempo, y además esto implicaba un gasto económico a la industria farmacéutica, porque el número de muestras debía ser un número de muestras bastante considerable para hacer el ensayo, porque no se sabía si la degradación iba a comenzar al año, iba a comenzar a los 6 meses o iba a comenzar a los 3 años. Entonces, se hicieron pruebas con un método acelerado. Y hoy en día la industria farmacéutica utiliza este método acelerado que permite realizar los estudios de estabilidad con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque se está sometiendo las muestras medicamentosas a condiciones extremas, a condiciones extremas. Por eso es que este método acelerado no se puede utilizar con sustancias termoinestables. ¿Y cuáles son las sustancias termoinestables? Sobre todo los productos biológicos como las hormonas, los sueros, las vacunas, no pueden ser sometidas a métodos acelerados. ¿Por qué? Porque son termoinestables. Y en los métodos acelerados, lo que nosotros hacemos es someter a condiciones extremas, a condiciones extremas. Es decir, vamos a someter a temperaturas altas. Si sabemos que un principio activo por la literatura es estable hasta los 20 grados centígrados, someteremos ese medicamento a partir de los 20 grados centígrados a temperaturas 20, 25, 30 grados centígrados, 40 grados centígrados en estufas especiales. Y como estamos sometiendo a temperaturas extremas en estufas especiales, nosotros los resultados tenemos en 24, en 48, en 72 horas. Vamos tomando muestras a las 24, a las 48, a las 72 horas y tenemos ya a qué temperatura se ha producido la degradación. Y de la misma manera hacemos aplicamos este método acelerado en las diferentes formulaciones y además sometiendo a diferentes agentes de alteración, no solamente la temperatura. Procedemos de igual manera con la iluminación natural, procedemos de igual manera con la humedad. Entonces, se somete a condiciones extremas para determinar la vida útil del medicamento. Ahora, ¿qué métodos nos permiten estudiar la estabilidad? Hemos dicho nosotros, uno de los métodos es el orden de reacción. Otro método, el tipo de reacción. Y por otro lado, las moléculas de la reacción. ¿Qué moléculas participan en la reacción? Eso vamos a ir viendo más adelante. Pero, de acuerdo al orden de reacción, hemos dicho, existen reacciones, para que ustedes recuerden, hemos dicho reacciones de orden cero, reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden y de pseudo primer orden. Y hemos dicho también cuáles se aplican más a formulaciones medicamentosas, las reacciones de primer orden, donde la gráfica es una línea recta, es lineal. Ahora, según el tipo de reacción, tenemos por el mecanismo de la reacción, puede ser por ruptura homolítica o por ruptura heterolítica. Cuando la ruptura se produce en un solo lugar, homolítica. Cuando la ruptura, la degradación se produce en diferentes partes de la estructura, heterolítica. Por el estado final de la reacción. Por el estado final hay reacciones que son reversibles. Hay reacciones que son irreversibles. ¿Cuándo son reversibles? Sobre todo cuando interviene el oxígeno. Interviene el oxígeno, ocurre un proceso, ocurre una degradación. A ese producto degradado interviene nuevamente el oxígeno. Puede revertirse, en algunos casos se revierte, en otros es completamente irreversible. La reacción es irreversible. Ha formado un producto y por más que intervenga el agente de oxidación, el producto se mantiene irreversible. O también, de acuerdo al tipo por el medio de la reacción.
si se realiza en fase homogénea o se realiza en fase heterogénea. Y por el agente atacante, ¿qué agente va a intervenir? Va a intervenir el agua, será una hidrólisis. Si interviene el oxígeno, será una oxidación. O se interviene la energía, las diferentes formas de energía radiante, energía mecánica, energía cuántica, será un fenómeno de reducción. Ahora, ¿cómo prevenimos o reducimos las alteraciones? ¿Cómo prevenimos? Contra la energía radiante, debemos nosotros utilizar envases de vidrio color ámbar o caramelo. Por eso es que las formas farmacéuticas, cuando ustedes ven un envase de vidrio ámbar o de color caramelo, es porque tiene una finalidad, está previniendo la acción de la energía radiante, porque las paredes de color ámbar o caramelo actúan como filtros, absorbiendo la mayor parte de las radiaciones peligrosas. Sin embargo, todos sabemos que aunque sea el mejor vidrio, siempre va a dejar pasar un 5% de radiaciones. De radiación siempre va a dejar pasar un 5% mínimamente de radiaciones, que es suficiente para producir una fotoactivación. Una fotoactivación. Por eso es muy importante que estos medicamentos que vienen en vidrios de color ámbar sean protegidos de la energía radiante, porque desde ya el color ámbar nos está indicando alerta. ¿Es sensible o es fotosensible? Puede fotoactivarse por acción de la energía radiante. Entonces, no solamente es el envase, sino que como farmacéuticos debemos protegerlos de la energía radiante. Antiguamente, en los principios activos muy fotoactivos, muy fotosensibles, se utilizaban envases metálicos de latón, de aluminio, de plomo estañado. Sin embargo, se vio que tenía más desventajas. ¿Por qué? Porque ocurría el proceso de sorción y desorción. Empezaba a ceder componentes el envase o los principios activos de la formulación reaccionaban, agredían al envase. Ahora, contra la energía gravitacional. ¿Qué se hace contra la energía gravitacional? Se debe agregar a la formulación tensoactivos. Tensoactivos. Se utilizan tensoactivos para dar mayor estabilidad. Ahora, contra la energía interfacial, igual que contra la energía gravitacional, se utilizan tensoactivos. Se utilizan tensoactivos que pueden ser catiónicos o pueden ser aniónicos, de manera de obtener una máxima estabilidad del sistema por disminución de la tensión superficial. Eso es lo que hacen los tensoactivos, disminuyen la tensión superficial. Sobre todo, esto ocurre en el caso de las suspensiones y las emulsiones. ¿Por qué? Porque las suspensiones y las emulsiones tienen dos fases, tienen un sistema heterogéneo. Entonces, al tener un sistema heterogéneo, rápidamente la energía interfacial que ocurre entre las dos fases o la energía gravitacional que se da entre las dos fases tiende a separar. Y si no se pone a las emulsiones, a las suspensiones tensoactivos, catiónicos o aniónicos para que disminuyan esa tensión superficial, nosotros podemos tener un fenómeno de alteración que vaya a destruir la forma farmacéutica. Ahora, contra las fuerzas mecánicas. En algunas formas farmacéuticas sólidas, sobre todo en aquellas que vienen en frasco, ya sea en envase hospitalario o en frasco, se utiliza para evitar la rotura, la fragmentación o la abrasión por choques, golpes, se utilizan dispositivos que inmovilizan las unidades dentro del envase. Por ejemplo, cuando compramos, ahora que estamos usando tanto vitaminas, el zinc, la vitamina D, ustedes han debido ver, vienen las vitaminas y encima tiene como una esponja que inmoviliza. ¿Para qué? Para evitar choques, para evitar golpes. Cuando uno manipula, se golpean entre formas farmacéuticas o con el envase primario. Y cuando se trata de comprimidos, ¿qué ocurre con estos choques, con estos golpes, con la abrasión? Ocurre que van perdiendo
puede ocurrir rupturas. En los comprimidos se van rompiendo las esquinas. Entonces, para evitar eso, contra esa fuerza mecánica se utiliza un dispositivo que inmoviliza los comprimidos o las formas farmacéuticas sólidas dentro del envase. En algunos casos, en el fondo del envase va una capa de esponja o de plástico o de caucho que amortigua el movimiento. Eso es contra las fuerzas mecánicas. Contra la oxidación. Para evitar la oxidación, la presencia del oxígeno, la presencia del ozono, del vapor de agua, ¿qué vamos a utilizar? En algunos casos utilizaremos antioxidantes, que es el recurso más utilizado, es el más ampliamente empleado, no solamente en los inyectables, sino en la mayor parte de los medicamentos de fácil oxidación. Se utilizan antioxidantes. ¿Qué antioxidantes han utilizado ustedes en tecnología farmacéutica para los medicamentos? ¿Alguien puede decirme algún antioxidante? En la facultad, el que más utilizamos, el que más tenemos, el ácido ascórbico, o el sulfito de sodio, o el tioglicerol, o la fenilalanina. Son los que más utilizamos porque es lo que más tenemos en la facultad. Entonces, el ácido ascórbico de elección. Utilizamos sulfito de sodio, tioglicerol, utilizamos fenilalanina. La hidroquinona también es un buen antioxidante, o el propilenglicol. Son antioxidantes muy utilizados. Ahora, contra la oxidación, además de los antioxidantes, el vacío, el cierre al vacío. En ampollas de ciertos inyectables se recomienda su cierre previa extracción del aire. Eso significa al vacío, extraer el aire. Si bien esta es una operación riesgosa, ¿por qué? Porque ahí interviene el oxígeno, se va extrayendo el aire. Entonces puede iniciar una oxidación la presencia de oxígeno. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el cierre al vacío. Por lo general, cuando deseamos cerrar un envase, se utiliza la atmósfera inerte. La atmósfera inerte. ¿Qué es la atmósfera inerte? Cuando se sustituye el aire por un gas inerte como el nitrógeno. Entonces, muchas veces lo recomendable en lugar de cerrar al vacío es utilizar una atmósfera inerte. ¿Por qué? Porque en el vacío estamos extrayendo el oxígeno. Interviene el oxígeno que puede generar oxidación. En cambio, en la atmósfera inerte se sustituye el aire. ¿Por qué? Por un gas inerte como el nitrógeno. Entonces, eso es contra la oxidación. Contra la oxidación. Contra la reducción. ¿Qué se hace contra la reducción? Contra la reducción se envasa los medicamentos o aquellos principios activos susceptibles a las diferentes formas de energía en envases totalmente opacos. Son unos envases, si se trata de jarabes, de emulsiones, de suspensiones, son unos envases blanquecinos, opacos, que no permiten el paso de la energía, de la radiación activa. Contra la hidrólisis, ¿qué hacemos? El cierre hermético, para que no ingrese humedad del medio ambiente. Cierre hermético, la utilización de material de vidrio o de plástico de alta calidad. O, finalmente, el uso de silica gel. Introducir en el envase, cuando se trata de formas farmacéuticas sólidas, dispositivos que tienen en su interior silica gel granulado, el cual va absorbiendo la humedad en los envases que tienen formas farmacéuticas sólidas. Se coloca esos dispositivos con silica gel de manera que cuando uno abre, saca un comprimido o saca una grajea, esos dispositivos absorben la humedad que pudiese ingresar del medio ambiente. Y si no, el cierre hermético y la utilización de envases primarios de buena calidad, sea de plástico, sea de vidrio, de buena calidad.
De esa manera nosotros protegemos contra la hidrólisis. Ahora, contra los procesos biológicos para evitar el desarrollo de microorganismos. ¿Qué hacemos contra los procesos biológicos? La esterilización por calor. Sometemos, esterilizamos por calor. Por ejemplo, los colirios, los inyectables son sometidos a esterilización. Son sometidos a esterilización. ¿Y qué se hace en el caso de los productos termolábiles? Termolábiles. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una esterilización en frío. Cuando el producto es termolábil, entonces debemos nosotros esterilizar en frío o se llama esterilización atérmica. O se realiza una purificación del ambiente de trabajo para evitar que ese ambiente de trabajo tenga microorganismos, tenga bacterias, tenga hongos, tenga levaduras. Entonces, se puede también trabajar en ambientes purificados. O finalmente, se recurre al uso de conservantes. Sin embargo, cuando se utiliza conservantes, debemos estar conscientes. ¿Qué son los conservantes? Son compuestos químicos que, al ser compuestos químicos, pueden interactuar con alguno de los componentes de la formulación. Por eso el farmacéutico en tecnología farmacéutica sopesa. ¿Qué es más beneficioso? ¿Utilizar un conservante, trabajar en un ambiente de aire purificado, utilizar la esterilización y viendo el tipo de producto va a ver si va a utilizar una esterilización por calor o va a utilizar una esterilización atérmica? ¿Qué es atérmica? Una esterilización en frío. De esa manera, entonces, hemos visto cómo prevenimos las alteraciones. Con eso habríamos terminado este tema de alteraciones. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, si todo está claro, vamos a quedar ahí. Hoy día, hasta el mediodía, voy a dejar en la plataforma un cuestionario de todos estos temas que hemos visto hasta el día de hoy. Desde el análisis farmacéutico, el muestreo, la identificación, las adulteraciones y alteraciones. De esos temas voy a dejar un cuestionario para que ustedes, en función a ese cuestionario, también vayan reforzando ya si va a haber dudas, si va a haber preguntas, vayan resolviendo porque eso también les va a servir ya como una parte para que ustedes estudien para el examen. Veremos, el día de hoy hay consejo facultativo donde tiene que aprobarse el calendario académico y yo creo que con eso ya inmediatamente el jefe de departamento va a sacar el rol de exámenes. Yo pienso que ya la siguiente semana o máximo en la subsiguiente semana estaríamos entrando ya a los primeros parciales. Por eso es importante que ustedes vayan resolviendo este cuestionario a manera de estudiar también. De estudiar. Si ustedes ven, la materia no es larga, no es pesada, más bien es bastante amena, agradable. Entonces vayan resolviendo el cuestionario, que eso les va a servir mucho. De ese cuestionario con seguridad van a salir muchas preguntas del examen. Y el día lunes vamos a revisar el cuestionario. Si hay preguntas, si hay dudas, yo voy a preguntarles a las diferentes personas qué es lo que han respondido, para que veamos que todos tengan una misma respuesta y que la respuesta además sea la correcta. Porque como les digo, de ese cuestionario van a salir muchas preguntas para su examen. Si no habría dudas, no habría preguntas, quedaríamos ahí. Yo les agradezco por su participación, por su tiempo y que tengan un lindo día. Gracias.